Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión les quiero presentar esta hermosísima finca que se llama Villa Mati, donde se dedican a diferentes actividades agropecuarias, y lo mejor es que don Jorge Velasco junto con su esposa, un chef muy reconocido del país, ellos también lo que preparan acá son con los productos que cultivan y también por medio de trueques. Jorge, muchas gracias por acompañarnos en la finca de hoy. Cuéntenos qué es esto tan delicioso que está preparando. Muchas gracias. Lo que vamos a preparar es el aliño o el guiso que no puede faltar en ninguna finca. No puede faltar el cilantro, la cebolla y el tomate, que es la base para todas nuestras preparaciones. La vamos a saltear con grasa de cerdo o con aceite. Mejor con grasa de cerdo, te queda más espectacular. Tenemos el recipiente caliente, agregamos primero la cebolla. Muy bien. Esto se llama caramelizar o saltear una partecita de la cebolla para que quede muy rica. Muy bien, delicioso. Agregamos el tomate. Muy bien. Y por último, el cilantro. Le colocamos ahora la sal, algo de comino que tampoco puede faltar en nuestra cocina colombiana, que es la base para hacer todas nuestras preparaciones y lo que cultivamos en nuestra finca. Miren, productos como estos son muy consumidos y muy reconocidos en el campo de nuestro país. Bienvenidos al capítulo de hoy. Con 53.000 hectáreas sembradas, los llanos orientales representan el 27% de la producción nacional del arroz. La pregunta es, ¿cómo aumentar la productividad por unidad de área? La respuesta en instantes. Una experta en investigación nos cuenta qué es el Acuerdo de París y cuál es el papel que Colombia y el sector ganadero juegan dentro de él, así como la meta de reducción de gases de efecto invernadero. Alcanzar de 8 a 13 partos durante la vida de la vaca es la meta de muchos ganaderos. Sin embargo, para algunos es algo imposible de lograr por la poca fertilidad de los animales. Aquí les daremos 5 reglas de oro para lograr este objetivo. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Mientras los Estados Unidos alcanzan a producir hasta 9 toneladas de arroz por hectárea y otros países de la región hasta las 8.5 toneladas, Colombia únicamente cosecha 5 toneladas en la misma unidad de área, según cifras de Indoarroz. Rendimientos que según los expertos se pueden incrementar mediante estrategias sencillas de fertilización. La nutrición de cultivos definitivamente juega un papel fundamental. Cambios pequeños en la forma de hacer fertilización seguramente nos van a ayudar a incrementar esos rendimientos promedio que se consideran un poco bajos. Las razones son muy sencillas. En primer lugar, porque un acertado plan de fertilización proyecta plantas más fuertes y vigorosas, capaces de resistir en mayor medida desde adversidades climáticas hasta el ataque de plagas y de enfermedades. Es muy importante garantizar un elemento como el calcio, que usualmente lo relacionamos con una mayor fortaleza de las paredes celulares o de los tejidos de la planta, y esto, digamos, puede actuar incluso como una barrera de carácter físico que va a dificultar mucho más la entrada de ciertos patógenos. Cada micro y macroelemento tienen una función específica. Son alrededor de 16 nutrientes. El nitrógeno es quizás el elemento más importante en términos de cantidad, porque es uno de los mayores determinantes del rendimiento del arroz. Sin embargo, está comprobado que una fertilización balanceada que incluya no únicamente nitrógeno, sino un buen balance entre fósforo y potasio, elementos secundarios y micronutrientes, va a ser clave para poder mantener esos rendimientos. El mayor indicador de que se ha hecho la fertilización suficiente en el cultivo es la etapa de llenado de los granos. Una de las funciones específicas del potasio es garantizar la movilización de azúcares desde las hojas hacia los órganos reproductivos, en este caso, por ejemplo, la espiga. Digamos que si lo vemos por asociación directa, es clave garantizar unos buenos niveles de potasio. Tenemos que garantizar que los niveles de nitrógeno, por ejemplo, durante las etapas de desarrollo vegetativo del cultivo han sido lo suficientemente buenos
para que tanto los procesos como el macollamiento y el desarrollo de hojas sea lo óptimo y así pues las tasas de fotosíntesis permitan que se formen esos azúcares. Los elementos no se deben aplicar todos a la misma vez. Las dosificaciones y las frecuencias de aplicación cobran suma importancia. Elementos como el nitrógeno que se aplican en cantidades más altas seguramente van a funcionar mejor en la medida en la que hagamos más fraccionamientos. Pero elementos, por ejemplo, como los micronutrientes, voy a poner un caso específico como el zinc, en el que las cantidades demandadas son tan pequeñas y que posiblemente por eso su distribución en el suelo normalmente, como se hacen mezclas físicas, sea un gran reto y un tema complicado, requieren que las aplicaciones se hagan por vía foliar para garantizar que la planta va a poder tener esas pequeñas cantidades del elemento. Consideramos que por lo menos hacer 4 fraccionamientos que empezaran a partir de la siembra y quizás avanzando un poco en el estado vegetativo 25 días después de siembra, 35 días después y quizás hasta los 50 días después de siembra para garantizar que durante las etapas de máximo macollamiento previas a la transición de la iniciación de la espiga floral, pues estamos suministrando los nutrientes. Los planes de fertilización deben ser también acordes a las condiciones de la zona. Hay departamentos del país donde el cultivo es secano. Allí incluso los agricultores dependen de las lluvias para realizar sus riegos, situación que hace que el cultivo solo pueda recibir 2 a 3 fertilizaciones durante su ciclo. Generalmente se aplican no necesariamente en la época correcta, sino en la época en la que se puede. Encontramos que en las variedades que se siembran en esta zona oriental, como las variedades de arroz 67 y 68, para poner un ejemplo, que son variedades de ciclo corto, normalmente la primera fertilización ocurre los 25 días después de siembra, pues es cuando los lotes dan espacio para hacerlo. En la medida en la que se puedan incorporar tecnologías de manejo de cultivo que sean efectivas y acordes con la realidad del sistema productivo y de la zona, definitivamente vamos a tener respuesta en el aumento de rendimientos, y la fertilización es sin duda alguna uno de ellos. La propuesta es combinar los requerimientos nutricionales de la planta con las formas de aplicación. El arroz es el segundo alimento con más consumo de todo el mundo, según la FAO. En Colombia, nuestro consumo per cápita anual, según el DANE y Fedearroz, es de 41 kilos, de los cuales el 10% es importado. Bienvenidos a nuestra ganadería Salomé. El día de hoy les vamos a hablar el método de fertilización que utilizamos en nuestra finca, que nos ha dado un exitoso resultado. La ganadería lechera de Carlos y su familia está ubicada en Armenia, departamento del Quindío. Desde hace casi un año empezaron a implementar una doble fertilización en cada uno de los potreros, buscando mayor crecimiento y mejor calidad del forraje. Anteriormente, cada vez que pasaban nuestros animales, fertilizábamos solamente una vez, obteniendo unos resultados muy bajos en la altura de nuestras praderas. Hoy en día, con la doble fertilización, obtenemos unas pasturas óptimas, muy buenas y de una altura suficiente. La finca consta de 11 hectáreas con 56 potreros para los animales de producción. La rotación del pastoreo es de 27 días, por lo que en el día número 28 se hace la fertilización. Cada vez que nuestros animales salen del potrero al día siguiente, se abona. A los 4 días siguientes nuevamente hacemos una reabonada. Así completamos la doble fertilización. Y nuestros componentes que utilizamos es urea al 31%, fósforo al 8% y potasio al 8%. Nos ha dado un excelente resultado con nuestras praderas. Sin importar si hay sequía o temporada de lluvia, la doble fertilización en los potreros se realiza cada 28 días. De la cantidad y calidad de las pasturas suministradas a los bovinos depende la producción de leche. La estrategia de fertilizar 2 veces las praderas le ha representado a la ganadería Salomé no solo un incremento en los litros de leche diarios, sino también en la carga animal de la finca. Anteriormente se mantenía alrededor de 35 animales. Hoy en día, con nuestra fertilización, obtenemos 55 animales en la misma capacidad de tierra. Antes de implementar la estrategia, el nivel de proteína de los pastos estaba en un 9%. En el último análisis realizado después de la doble fertilización, la proteína aumentó a un 16%.
Existen diferentes técnicas de reproducción, tanto para mantener como para mejorar la genética de los bovinos. Estas se implementan de acuerdo con el número de animales presentes en el predio y el objetivo que tenga el ganadero. A partir de allí se procede a realizar técnicas como la inseminación artificial basada en la tapa de celo o la transferencia de embriones cuando no se cuenta con un toro reproductor, pues permite obtener mayor número de crías por año. Es por esto que desde el municipio de Suaza, ubicado en el departamento del Huila, el médico veterinario y zootecnista Efraín Lugo contará qué parámetros hay que tener en cuenta para realizar estos tipos de reproducción. Digamos más que todo por el tema de que no hay los costos pues, de un reproductor, ¿no?, de alto valor genético. Pues, digamos por medio de la inseminación lo que estamos haciendo es mejorar la genética. Para pequeñas ganaderías que cuentan con 20 o 30 animales y que buscan potenciar o mejorar las cualidades de sus hatos, pero no cuentan con un toro reproductor por los elevados costos de su obtención, es recomendable realizar inseminación artificial a celo detectado. Si se cuenta con más de 100 animales, nuestro entrevistado recomienda implementar la técnica de inseminación artificial a tiempo fijo, pues mediante la utilización de la hormona progesterona se logra sincronizar y controlar tanto celos como ovulaciones de gran cantidad de animales en cortos periodos de tiempo, lo que trae como consecuencia una menor pérdida de semen. Para, digamos, ese número de animales ya utilizamos lo que es la inseminación artificial a tiempo fijo. Programamos por medio de sincronización de celo rebaños y pues como para de pronto obtener resultados en determinado tiempo. De pronto, bueno, el tema de inseminación artificial, hay animales o vientres que de pronto no son aptos pues para el tema de inseminación artificial, entonces de pronto sí se requiere de monta natural, ¿no?, para pues por diferentes causas, ¿no? Entonces sí requerimos de un reproductor en ese caso. Por último, se encuentra la técnica de transferencia de embriones. Esta se puede utilizar en cualquier tipo de ganadería y se basa en recoger los embriones de una hembra donante y transferirlos al útero de las hembras receptoras, lo cual permite obtener un elevado número de descendientes con mayor potencial genético. Cabe resaltar que la transferencia de embriones se usa para reproducir buena genética, mientras que la inseminación funciona como mejorante. Digamos, a partir de rebaños donde ya hay un mejoramiento genético, donde pues a partir de ahí podemos aplicar la técnica de transferencia de embriones para multiplicar pues como tal la genética. Pues los resultados en la zona podemos estar hablando de un 50% del lote que trabajemos por inseminación artificial a tiempo fijo, mientras que con inseminación a celo detectado las tasas de concepción son mucho más elevadas, podemos estar acercando a un 80 o un 90%. Para que estas prácticas funcionen verdaderamente, se debe realizar de la mano de un experto que asesore correctamente al ganadero. Si se logra hacer de manera adecuada, el productor podrá llevar registros de reproducción más fácilmente y de esta manera hacer más eficiente el manejo del negocio. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. La trofobiosis se conoce como la relación existente entre plantas y A. Aves, B. Insectos, C. Peces. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. La trofobiosis se conoce como la relación existente entre plantas y A. Aves, B. Insectos, C. Peces. La respuesta correcta es la B. El término de trofobiosis se conoce desde los años 60 y se refiere a los mecanismos por los cuales se dan las relaciones entre las plantas y los insectos, pues cuando existe un equilibrio entre estos, los animales son capaces de controlar plagas y enfermedades de forma natural.
El Acuerdo de París nace en 2015 como parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para potencializar los esfuerzos en el mundo y atender la problemática. 55 países forman parte del acuerdo y Colombia es uno de ellos. Al igual que los otros países miembros de la Convención Marco, Colombia tiene su NDC. El compromiso de Colombia dentro de este NDC es que es reducir 20% de sus emisiones en el 2030 comparada con esa senda de emisiones si no hacemos nada. O sea, si no nos comprometemos con ninguna medida para reducir las emisiones, entonces tendríamos una senda en donde veríamos un crecimiento de las emisiones. Nuestra contribución nacionalmente determinada en Colombia nos dice que le estamos apostando a que podamos reducir al 2030 un 20% sobre esa senda que es lo que llamamos la senda Business as Usual, BAU. La Mesa de Ganadería Sostenible, que es otro ejemplo, digamos, donde nosotros hemos participado, seguimos participando. Yo creo que eso habla muy bien del trabajo que se está haciendo en Colombia. Es un proceso que a veces lleva tiempo, pero yo creo que pues, los compromisos están puestos sobre la mesa. Siempre se pueden mejorar los datos y estamos trabajando en mejorar los datos. Yo creo que Colombia está en una buena posición. Y la tercera acción debajo de ese Acuerdo de París es que aumenten los flujos financieros otra vez para que los países puedan adaptarse a este cambio climático y para que puedan ir por una senda de desarrollo con bajas emisiones. Perfecto, Ana María, cuéntanos un poco ahora cuál es el papel del sector ganadero, digamos, de este sector agropecuario en ese Acuerdo de París. Obviamente el sector agropecuario pues juega un papel importante. El ganado, por su misma digestión, genera emisiones de unos gases que tienen un poder de calentar el ambiente mucho más alto que otros gases. Entonces, por eso es importante el tema de la generación de emisiones en la ganadería. Entonces, allí, digamos, lo que el país se ha comprometido y ha venido trabajando fuertemente es en tener una ganadería sostenible, ¿no? Entonces, y ahí hay varias acciones que el sector ganadero pues se está comprometiendo. Ahí está la Mesa de Ganadería Sostenible, que es un gran esfuerzo que está haciendo el país, donde participan más de 30 instituciones públicas y privadas para pensar en la reconversión ganadera, y eso incluye los sistemas silvopastoriles, por ejemplo, que son muy atractivos para este tema de combatir el cambio climático, porque lo que hacemos es que tenemos ganado, pero tenemos también árboles. Entonces, los árboles, lo bueno es que capturan estos gases de efecto invernadero. Este año ustedes, de lo que tiene que ver con el acuerdo, ya tienen que haberse cumplido como ciertos objetivos, y quería preguntarte por qué el 2020 es un año tan crucial en lo que tiene que ver con el Acuerdo de París. Bueno, lo que se acordó en el 2015 es que se iba a hacer como una revisión de esto que había quedado consignado en los NDCs, en las contribuciones nacionalmente determinadas, cada 5 años. Entonces, 2020 son 5 años después de 2015, y entonces por eso este es un año clave en ese proceso, porque digamos, de los estudios que se han hecho durante estos años es que tenemos que aumentar la ambición. Los países tienen que aumentar su ambición con respecto a estas medidas, pero lo que estamos observando es que esa meta de el aumento de 2 grados centígrados, digamos que estamos, como van las emisiones, no vamos a alcanzarla. El aumento va a ser probablemente de 3 grados o hasta podríamos pensar en 3.5 grados, que eso tendría unas implicaciones muy graves para los sectores. Es necesaria una transformación de la actividad ganadera hacia modelos más sostenibles. El sector agropecuario en América Latina produce el 20% de las emisiones de gas de efecto invernadero de la región y el 70% de estas provienen de la ganadería. Como un cúmulo de factores que se trabajan desde el nacimiento mismo de la hembra y durante toda su vida, describen los expertos la fertilidad o preñez de las vacas, el factor quizá más importante sobre el que giran tanto la productividad como la rentabilidad del hato. 6 son esas variables: temperatura, condición corporal del animal, nutrición, estrés,
manejo, sanidad, que sin reproducción yo no voy a tener producción. Sin reproducción yo no voy a tener una cría cada año, que es lo esencial o es lo requerido cuando se habla de eficiencia reproductiva. Y si yo tengo cría, curiosamente yo tengo leche. Entonces la reproducción es importantísima, porque a partir de la reproducción es que yo voy a planificar mi lucro. Si yo no tengo una buena nutrición, mis vacas no van a tener buena condición corporal y mis índices reproductivos van al piso. El segundo consejo en pro de la fertilidad guarda relación con el primero, y es el desarrollo integral del animal durante cada fase de su vida. No se recomienda, por ejemplo, destetes antes de los 8 meses ni preñeces en el primer celo, tampoco si las novillas no superan los 300 kilos. Verificar que los animales no pierdan mucha condición corporal después del parto, recordando que para vacas de leche es necesario o es fisiológico que el animal pierda un poco de condición, dado a que todo lo que el animal consume va para la glándula mamaria para la producción de leche. Cuando yo pierdo mucha condición corporal, más difícil va a ser preñar ese animal, y los intervalos entre parto o los días abiertos son mayores. Tampoco se recomiendan nuevas preñeces hasta después de los 45 días de haber dado a luz. La tercera regla de oro de la fertilidad bovina está relacionada con la inversión en genética y en tener además capacitación suficiente para realizar cada uno de esos procedimientos. Caso tal yo quiera hacer uso de protocolos hormonales para una IATF, que es la inseminación a término fijo, yo debo hacer uso de las buenas prácticas. Yo debo hablar con mi veterinario, ver cuáles son los animales que voy a trabajar, ver cuál es el toro que voy a trabajar y hacer unos buenos cruces entre toros y vacas, recordando que el mejoramiento genético busca eso, mejorar la descendencia y que la prole sea mucho mejor que sus mamás. Yo necesito que esa persona esté muy bien capacitada, porque de él depende el 50% del suceso de esa preñez, recordando que el trabajo que hacía el toro ahora lo va a hacer el inseminador. El cuarto consejo es evaluar el método más conveniente para la reproducción de su hato, sea la monta natural o las técnicas de reproducción asistidas. La tasa de gestación va a depender del método que yo estoy utilizando para preñar mis animales. Por ejemplo, animales o vacas en lactación, una IATF, o sea, una inseminación a término fijo utilizando hormona, tiene en torno del 50 al 55 o 60% de gestación. Ya cuando hablo de transferencia de embriones, tiene en torno del 45%. Ya cuando el toro monta esas vacas, es entre el 80 y 75%. Es natural que por la detección del celo en el momento preciso, el volumen del semen y la concentración espermática, la eficiencia del toro sea superior en comparación con los métodos artificiales. La quinta regla de oro recomienda no subvalorar la eficiencia del macho. Si se habla de toro, yo necesito tener exámenes andrológicos o examen de fertilidad de ese toro periódicamente, recordando que el toro me aporta el 50% de la fertilidad de mi vaca. Entonces muchos ganaderos creen que las vacas son infértiles y nunca revisan el macho. Cuando se habla de inseminación artificial, verificar que el semen que está congelado sea de buena calidad y esté viable. Por cada trabajo de inseminación artificial, tomar una muestra de una pajilla y verificar si está viable, los espermatozoides están vivos todavía. Y además de eso, cuando se habla de inseminación artificial, verificar que el termo de nitrógeno líquido esté siempre en los niveles adecuados. Los expertos cuestionan la idea de que los 20 meses de vida son la mejor edad para la primera preñez. Ganados bostauros o europeos son más precoces en su sexualidad. Confirmada la preñez, la ternera debe ser separada con otras de su misma condición para evitar que las demás hembras puedan lastimarla. La gestación es tal vez una de las etapas más importantes en un sistema de producción porcícola, pues de ahí se desprenden factores fundamentales para garantizar el óptimo crecimiento de los lechones en cada una de sus etapas productivas. Expertos recomiendan que durante este periodo las madres estén ubicadas en zonas donde puedan realizar actividad física, pues al encontrarse quietas por tiempos extensos les produce estrés y afectaciones en la producción de leche, por lo que el corral, según expertos, se convierte en un espacio ideal para que las cerdas de cría puedan sentirse más cómodas durante la etapa de posparto. Reduce el estrés y las enfermedades de las cerdas durante el periodo posparto, problemas respiratorios, problemas de diarrea,
y adicionalmente pues las enfermedades que anteriormente mencionaban los lechones. Adicional a esto, las parideras les permiten a los porcicultores tener un control de la temperatura de los lechones y conocer los estándares de lactancia de la madre. Después de esto, son llevadas nuevamente al corral. Tenemos que hacer el descolmille, se hace aplicaciones de hierro en los lechones y adicional en la cerda se hace un proceso de antibiótico-terapia preventivo, el cual es mucho más fácil el manejo en paridera que en la zona de los corrales. Entonces lo que hacemos allá es realizamos el manejo inicial del lechón y posteriormente a los 2 días estamos regresando nuevamente a la cerda, a los corrales, en donde realizamos unas adecuaciones para que los lechones estén confortables durante el proceso de lactancia y la cerda también reduzca el nivel de estrés durante su proceso de producción. Los porcicultores recomiendan incrementar las medidas de bioseguridad en los corrales para evitar la presencia de patógenos en las diferentes etapas productivas, tanto de la madre como de los lechones. En este caso, nuestra entrevistada realiza un proceso de lavado y desinfección del corral, dejándolo reposar cerca de 3 días, tiempo en el que la cerda se encuentra en la paridera. Posteriormente, acomoda el cajón lechonero con la viruta para la comodidad de la cría. Podemos usar lo que son virutas, en otros sistemas se puede usar lo que son la cascarilla de arroz y por lo general son los subproductos que más se usan en estos procesos de producción. Podemos usar lo que son heno, que son un poco más flexibles a las condiciones de los lechones y generar una temperatura aproximadamente entre 30 grados, que es lo que se requiere durante el proceso de lactancia. La cría de la madre en corrales garantiza mayor confort y estabilidad corporal de las crías, pues la cerda, al estar relajada, incrementa los estándares de lactancia, permitiendo obtener lechones con un peso de 12 kilogramos a los 28 días de vida. Al regreso, hablaremos sobre 2 especies piscícolas que ofrecen una interesante rentabilidad y veremos la importancia de la ganadería regenerativa. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario por Colombia. Los peces curito y capaceta son fundamentales en la productividad y la rentabilidad de una finca. Por eso conocimos la historia de un piscicultor de la Orinoquía quien implementó esta variedad de peces y nos cuenta algunos de sus beneficios. Por ejemplo, aumentar el peso corporal en poco tiempo. Todos los detalles en un momento. Hoy en día la ganadería bovina se rige bajo diferentes ideologías. Un ejemplo es la ganadería regenerativa que cada vez toma más fuerza. Por eso nuestra compañera periodista Rocío Carrillo nos saluda desde su casa y ella habló con un experto quien le dio todos los detalles del tema. La desnutrición en los bovinos es uno de los factores que más afecta la productividad y la rentabilidad en una finca, pero unas buenas pasturas puede ser la solución. ¿Cómo hacerlo? Nuestro compañero periodista Nelson Suaza nos resuelve ese interrogante. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Resultados favorables en la relación costo-beneficio es lo que buscan la mayoría de productores agropecuarios dentro de las diferentes explotaciones. El factor rentabilidad juega un papel fundamental para que el negocio sea de larga duración, y así lo entendió José Antonio Barrera en piscicultura con la cría de capaceta y curito, 2 especies que debido a cualidades de conversión alimenticia y tolerancia a distintos tipos de alimento han hecho que los ingresos sean más altos que la inversión. Rentabilidad de la capaceta. Bueno, la capaceta porque es un pez que realmente consume menos oxígeno, porque es un pez filtrador, porque se alimenta de lo que hay en los estanques, o sea, toda la vida acuática, que hay microorganismos, hay insectos, entonces eso hace que sea más rentable, pues por eso es que el consumo de concentrado
es menos. Un rápido crecimiento. Eso aporta la capaceta para la producción con su agilidad de conversión alimenticia. Si se compara con especies como la cachama, que demora alrededor de 5 meses en cosecharse de 500 gramos, la capaceta en el mismo tiempo está llegando a 1000 gramos aproximadamente. Y en 10 meses alcanza pesos de 4 o 5 libras, lo que implicaría unos 2500 gramos. Más o menos en la capaceta yo tengo que estar empleando 1500 gramos de alimento, de concentrado. En cachama estoy empleando 1800, ¿sí?, por conversión a 500 gramos. Entonces ahí está la gran diferencia en rentabilidad, de que invierto menos concentrado y mayor ganancia de peso. Las mismas ventajas resultan si se compara la capaceta con especies como la mojarra, el bocachico o el yamú. Debido a su diferente sistema de respiración, este tipo de bagre consume mucho menos oxígeno que las demás especies. ¿Cómo repercute esto en la actividad piscícola? Pues en estanques donde generalmente se siembran 3 alevinos por metro cuadrado de estos peces, en el mismo estanque se pueden sembrar 6 de capaceta, lo que deriva en tener más capacidad de carga y multiplicar la producción de carne al doble. Rentabilidad del curito. El curito es una especie nativa de los peces que tenemos aquí en la Orinoquia colombiana. Y pues por ser nativo se ha adaptado a alimentarse con concentrado, porque él en la vida natural se alimenta es de lo que hay en el medio. En cuanto a lo que tiene que ver con el consumo de oxígeno, también es similar al de la capaceta. Y es rentable porque hay mucha demanda. La composición química de la carne del curito es bastante nutritiva, ¿sí? Tiene desde luego mucho contenido de omega 3, bastante proteína, y estas grasas que tiene el curito, porque es grasoso, pues sirven de alimento al ser humano. El consumo de concentrado por parte de estos peces es mínimo, al suministrar solo una ración diaria de 300 gramos a 2000 curitos aproximadamente. Estos animales también se nutren con las excretas de otros peces y los microorganismos presentes en los estanques. Además, su reproducción la realizan de forma natural, fabricando sus nidos allí mismo, eclosionando los huevos y produciendo nuevas larvas. Como es una especie nativa, pues al no consumir tanto concentrado, pues se hace más agradable. ¿Sí? Pues por lo menos aquí en esta región tiene bastante demanda. Entonces son características especiales que tiene esta especie. Podemos estar sacando más o menos al mercado pues, peces de 200 gramos, que es más o menos la demanda que hay. Si los dejamos más tiempo, pues se van a desarrollar más, porque van a crecer por el consumo del concentrado. Actualmente el costo de comercialización del curito está en 6.000 pesos por libra, más costoso que especies como la mojarra, la cachama y la misma capaceta, la cual se vende a 10.000 pesos el kilo. En épocas de alta demanda como Semana Santa, los precios de ambos peces pueden aumentar hasta 4.000 pesos más. Innovación para el campo. Para suministrar un alimento de alta calidad y de bajo costo, productores del departamento del Chocó han optado por emplear un sistema innovador que les da valor agregado a los subproductos comerciales para convertirlos en concentrado para porcinos, lo que ellos mismos denominan como paquete tecnológico. Es así como a partir de maíz, arroz e incluso harina de plátano elaboran concentrados artesanales con altos niveles calóricos y de bajo costo para los productores, pues de esta manera se puede reducir cerca del 20% en precios de lo que se gasta normalmente en un concentrado común, por lo que productores del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato hacen un llamado a 124 consejos municipales para que opten por emplear en sus fincas sistemas innovadores para alimentación de los cerdos, que sea rentable y sostenible. Hoy queremos darle la bienvenida a Román Jiménez. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa. Román, muy buenos días y bienvenido a la finca de hoy. Hola Rocío, muy buenos días, gracias por la invitación. Román, comencemos contándole a los ganaderos qué es la ganadería regenerativa y en qué se basa. Pues realmente yo quiero acuñar una palabra de un amigo que dice la reconciliación
del hombre con la naturaleza, de la ganadería con la naturaleza. Realmente queremos volver a hacer las prácticas naturales que hacíamos anteriormente, ¿cierto? Basándonos mucho en la observación del medio ambiente, que la naturaleza nos habla y comprender realmente, tratar de entender lo que ella nos está diciendo y poderlo aplicar en nuestras explotaciones. ¿Cuáles son esas prácticas más importantes, digamos, Román, que definen a la ganadería regenerativa y por qué se recomienda cambiar ese chip de una ganadería tradicional o convencional como la que se ve hoy en día a una ganadería regenerativa? Yo creo que el principal factor es parar la contaminación del medio ambiente, parar la contaminación de los suelos. Uno de los principios más importantes en estos procesos es dejar todos los productos de síntesis química, dejamos todos los herbicidas, los pesticidas, todo lo que realmente le haga daño a la naturaleza ya no los utilizamos. Aquí ya dependiendo de cada explotación, pues unos trabajan de una manera, otros trabajan de otra y aquí es donde entran las diferentes herramientas de pastoreo. Yo personalmente, yo hago uno que se llama pastoreo de ultra alta densidad, conocemos como PUAD. Aquí yo que busco es que con la alta densidad ellos sean animales muy voraces y hagan pastoreo no selectivo, o sea que ellos los obliguen, pues digamos que por esa área tan reducida que tienen, los animales casi que están obligados a consumir todo el tipo de forraje que se encuentra dentro del área. Utilizamos el ganado como una herramienta, ¿cierto? Eso es uno de los principios. En lo del agua, siempre tratamos nosotros conservar el agua en estos procesos, digamos que naturales, y con este tipo de pastoreo favorecemos la infiltración de agua en el suelo. Entonces producimos agua en nuestras fincas. ¿Cómo se maneja el tema entonces, digamos, de la reforestación en lo que tiene que ver con la ganadería regenerativa? Puede ser pequeño productor o grande productor. ¿Cómo se maneja ese tema allí? Este tema es interesante, ¿cierto? Nosotros, cuando hablamos de ganadería regenerativa, no concebimos hablar de este término si no estamos, digamos, abarcando la parte de árboles, ¿cierto? Si te es rentable ir a establecer un sistema silvopastoril con siembras cada tantos metros, ¿cierto? En franjas, pues si tú lo ves viable económicamente es bienvenido. Pero en los procesos naturales nosotros le estamos apostando es a la regeneración espontánea. ¿Qué quiero decir con esto? Como te decía, nosotros ya con estos procesos de pastoreo se rompe esta capa permeable que tiene el suelo, esta lámina dura que tiene, ¿cierto? Al romperse esto, digamos que permitimos que ciertas semillas que están dentro se expresen, se manifiesten. Además, estamos mejorando la calidad del suelo, estamos mejorando los nutrientes. Hoy en día escuchamos términos como ganadería agroecológica, ganadería sostenible y, bueno, ganadería regenerativa. ¿Hay alguna diferenciación, digamos, como en todos esos términos que se manejan hoy en día y la ganadería regenerativa tiene algo que resaltar de pronto allí diferente a estos otros nombres? Pues digamos que sí y no. ¿En qué sentido? Digamos que todos tenemos en común, queremos ir en pro de la naturaleza. Diferencias, sí, de pronto algunos aceptan utilización de ciertos productos, algunos de pronto todavía tienen dependencia de insumos externos. No queremos nosotros promover el corte y el acarreo, ¿cierto? Que un hombre tenga que ir a cortarle y llevarle a los animales pues a canoa su alimento. Implementar árboles nativos, conservar los nacimientos de agua, las áreas naturales y cosechar agua-lluvia son otros de los principios de esta actividad pecuaria que en vez de degradar busca regenerar los terrenos. Como la redención económica del Caribe seco colombiano, califican los investigadores de Agrosavia al Marañón, un cultivo que con escasos 4 años de estudio en esta zona del país ha superado todas las expectativas, incluso las del lanzamiento que se realizó en los llanos orientales mediante 3 clones, Mapiria, Yucao y Yopare, variedades supremamente rendidoras tanto en la producción de nueces como de pseudofruto. Nosotros vemos una gran importancia de este cultivo para la costa Caribe, tenemos buenos suelos, buenas condiciones de temperatura, precipitaciones medias. Este cultivo se adapta entre 1000 y 2000 milímetros, que son ideales para toda la zona seca del Caribe colombiano. Al árbol considerado perenne porque su vida es de aproximadamente 30 años en producción, iniciando desde el segundo año de plantado, se le atribuyen propiedades tanto medicinales como industriales, a pesar de que su apariencia física no sea muy atractiva. El fruto del Marañón tiene un pseudofruto y un fruto, y el fruto
es la semilla. Esta semilla contiene altos contenidos de vitaminas y minerales. Por algo le dicen la fruta de la memoria. Tiene altos contenidos de vitamina C, el pseudofruto, supera el contenido de vitamina C de la naranja, entonces es un antioxidante. Ahí en la almendra, la cual se halla dentro de la nuez, está el mayor valor industrial del Marañón. Esta se puede secar, almacenar en costales y vender como fruto seco o procesar eliminando la película que la protege. En este proceso se consiguen otros subproductos. Cuando yo corto esta nuez, aquí secreta una sustancia que es un tanino. Ese tanino se utiliza para la eliminación de algunas enfermedades en la piel de los humanos, como impermeabilizante, en pinturas. Ya hay más de 100 productos que salen de este tanino que están patentados ya a nivel mundial. Como fruto seco, los 3 clones de Marañón existentes en Caribia han entregado excelentes rendimientos. Hemos encontrado producciones de unas 8 y 10 toneladas de pseudofruto y de nuez ya estamos en las 2 toneladas por hectárea. Con 1 tonelada de nuez tenemos un rendimiento aproximado entre 200 y 300 kilos por cada tonelada. Hoy en día en los mercados internacionales el costo de la almendra está alrededor de los 20 o 30 mil pesos. Es decir, que por hectárea de suelo desaprovechado en esta zona, cada campesino podría estar percibiendo recursos económicos importantes. Hay sistemas productivos, por ejemplo, de ganaderos, en donde tienen aproximadamente 0.9 res por hectárea, ¿no? O sea, una productividad muy baja. Si nosotros llevamos a esas zonas este cultivo, podemos mejorar la productividad de sus productores. Debido a que el árbol no tiene una copa compacta, es posible sembrarlo en potreros para el pastoreo bovino o compartiendo espacio con otros cultivos de pan coger como yuca, maíz, auyama, melón y sandía. Para cumplir con estos objetivos, la mínima distancia de siembra es de 10 metros por 10 metros, es decir, que en una hectárea se pueden sembrar desde 100 hasta 120 árboles. Los primeros 2 o 3 años nosotros tenemos una rentabilidad negativa por el establecimiento del cultivo, preparación de suelo, pero ya nosotros a partir del 4.º año vamos teniendo ya una rentabilidad positiva. Yo he hecho algunos cálculos y fácilmente este cultivo puede dejarle a un productor hasta entre 2 y 3 millones de pesos por hectárea. Este árbol florece una vez entra en estrés hídrico. O sea que cuando llega el verano acá a la costa caribe, a finales del mes de noviembre, comienza a florecer. Entonces, aproximadamente entre 2 meses y medio, ya hay frutos para cosechar. Otra parte del fruto que se puede aprovechar al máximo es la manzana o pseudofruto, la cual basta con eliminarle mediante baño María el sabor entre sequedad intensa y amargor, conocido como astringencia. Tenemos que trabajar en el proceso de la transformación del pseudofruto o de la manzana, que prácticamente se pierde. Hay mucha tecnología, Brasil la tiene en la producción de conserva, jugo, confite, helado, vino, vinagre, mantequilla de almendra de Marañón, ya estamos viendo pudines. Este cultivo secano se distingue también por su rusticidad debido a la resistencia a plagas y enfermedades. Así las únicas labores que demanda son la eliminación de malezas mediante plateo, poda y fertilización que se realiza 5 veces por año. Potencialice el metabolismo y mejore la condición de sus animales. Incremente producción con los aportes suplementarios del extracto hepático Hepatogan, un producto Conavet. Hablemos de ganadería. La enfermedad que más incide en el municipio del Carmen de Picalá es la anaplasmosis, que es por el aumento de lluvias. Cuando hay incidencia de lluvias, aumenta la proliferación de vectores y plagas, presentándose transmisiones de enfermedades y que puede afectar y repercutir en la salud de nuestros animales. Hay morbilidad y mucha mortalidad, hasta un 70-80%. Debería llevar un control de sus animales en el peso, la ganancia de peso diario o mensual, para así notar de pronto, diagnosticar un problema como es la anaplasma.
El animal se puede presentar su pelo ochuto. La enfermedad tiene diferentes cuadros clínicos. La primera presenta decaimiento, pirexia, membranas mucosas amarillas, membranas mucosas pálidas, debilidad y anemia. En la prevención sería fumigando bien nuestros animales con productos como cipermetrina, amitraz, intercambiándolos para que no haya una inmunización por parte del vector. Y pues llevando el ciclo de vacunación a tiempo y por ejemplo tratando las pirexias, tratando la anemia con medicamentos de complejo B y pues prácticamente las tetraciclinas. Vacunar sus animales con una aguja por cada animal. Esa es la forma que más incide respecto a la enfermedad. El pastoreo tiene más incidencia debido al vector, debido a su ciclo que tiene la garrapata, que es el vector principal de transmisión. El bajo consumo de energía y de proteína es el mayor responsable de la desnutrición de los bovinos y en consecuencia de sus rendimientos productivos bajos, problema que según nuestro entrevistado Leandro Martins Barbero, eminencia de la ganadería en Brasil, tiene solución pues se origina en la calidad del suelo y de las pasturas. En Brasil, 90% de las fincas trabajan exclusivamente a pasto. Lo conteúdo de proteína, energía, de fibras son totalmente de la pastura. Lo costo de producción es bajo. La primera sugerencia para mejorar el sistema ganadero es la apertura al conocimiento, teniendo claro que cada finca es un mundo diferente. En relación con los animales, la atención de su nutrición empieza desde el momento mismo de la concepción. Lo principal alimento que un ternero tiene en su vida es la leche de su mama. Entonces, con 40, 45 días empiezan a consumir las pasturas. A diferencia de nuestra cultura que pastorea de acuerdo con la edad de los forrajes, nuestro entrevistado recomienda hacerlo por aforos y altura. Por ejemplo, en la Mombasa los animales deben estar solo mientras la longitud esté entre los 90 y los 45 centímetros. En Kikuyo y Marandú entre los 30 y los 15 centímetros. De lo contrario, incluso la salud de los bovinos puede afectarse. La pastura tiene mucha agua, podemos tener problemas digestivos de los animales. Por otro lado, cuando los animales están en una pastura que está muy grande, demasiada, con hojas muertas, la pastura tiene baja proteína, tiene mucha fibra. A pesar de la inversión en suelos y forrajes, también hay que tener en cuenta que la suplementación y la raza impactan el 60% del rendimiento productivo. O animal necesita de una cantidad de 1 kilo de proteína por día, pero en la pastura ele consegue solamente ingerir 600 gramas. Nosotros utilizamos en Brasil silagem de maíz, silagem de sorgo, silagem de cana de azúcar, pero también utilizamos silagem de pasturas. Centrándose en la calidad de las pasturas, nuestro entrevistado recomienda cultivar forrajes especialmente de origen africano. Para la producción intensiva con rotación, implementar monocultivos. Para la extensiva, lo recomendable es la variedad de especies donde confluyan gramíneas y leguminosas que fijen nitrógeno naturalmente. Esta pastura tiene que tener una rápida rebrutación. Los principales nutrientes que nosotros consideramos en una pastura son proteína cruda, que es lo conteúdo de aminoácido, de nitrógeno que tiene en la pastura. También los conteúdos de fibra en detergente neutro, fibra en detergente ácido, energía, los conteúdos minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, los microelementos, manganés, zinco, cobre. Las características de los suelos también son vitales en ese engranaje donde las pasturas incorporadas deben durar como mínimo 10 años. Más próximo de 6,5 o pH es más interesante para los solos. Cuanto más próximos de 4, 3,5 es peor, es malo para los suelos. No inicio del invierno, usted tiene que estar con la
los suelos preparados, los suelos corregidos, los controles de malezas hechos. Entonces, inicia la siembra. Para la planta tiene la capacidad de germinación. La corrección de suelos puede tardar hasta 6 años. No se recomienda que los animales repelen o pastoreen hasta dejar los forrajes a ras de piso. Usted tiene que dejar una cantidad de tallos hojas que la planta tiene la capacidad de hacer fotosíntesis. La fertilización también depende del modelo de cada finca. Puede admitir desde 1 hasta 7 veces al año. La fertilización química es interesante porque nosotros utilizamos una pequeña cantidad de abono que tiene una grande concentración de nutrientes. Si el precio es lo mismo, yo tengo la preferencia por lo orgánico. Las quemas, el pastoreo en ladera y el sobrepastoreo agotan los nutrientes del suelo y de las pasturas. En esta finca Villamati obviamente trabajan con todos los protocolos de bioseguridad frente a la pandemia del COVID-19 y él está elaborando, don Jorge, un chef muy reconocido del país, una limonada muy deliciosa con un ingrediente especial para esos calores que hacen en el campo cuando estamos cosechando cada uno de los productos. Jorge, ¿de qué se trata? Sí, vamos a hacer una limonada de limón Tahití, perdón la repetición, pero es limón Tahití en este caso. ¿Qué echamos aquí? Hielo, azúcar, una cucharadita de leche en polvo y los limones. Muy bien, ya es muy fácil. El agua. Muy bien. Y licuamos y es una limonada que se hace en el instante, muy rápido, muy rica por la frescura, como tú dices, por el hielo y para este calor es espectacular. Ahí nada más. Para que no se acidifique. Lo que hacemos simplemente es tamizamos. Muy bien. Y nos ha quedado la limonada. Algo muy importante para decir, este limón Tahití es cultivado en esta misma finca. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. En los próximos días tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda. Y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo me voy a tomar esta rica limonada.